Deuteronomio, una nueva generación de personas libres. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 5. Interesante es el libro de Deuteronomio, porque nos habla de un sinnúmero de cosas. Quizás para muchos digan, no, pero estamos en la época de gracia y la ley ya fue abolida. Mentira del diablo, no fue abolida. Muéstreme en la Biblia alguna parte donde dice que las leyes fueron abolidas. Sí hay tipologías, pero las leyes obviamente no te van a justificar en la salvación, pero sí en el desarrollo de la fe, en la obediencia, en la interpretación de la palabra. Todas esas cosas son, ¿no es cierto?, para desarrollarnos espiritualmente. Nos habla precisamente Deuteronomio de esas cosas. Gloria a Dios. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1 al 5. Gloria a Dios. Y cuidarás de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, para que vivas y seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar sus mandamientos o no. Versículo 3. Y te afligió y te sustentó y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocían tú ni tus padres habían conocido, para que hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce, versículo 5, reconoce asimismo en tu corazón que, como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castigará. Amén. Gloria a Dios. Tremenda la palabra de Dios en esta mañana. El libro de Deuteronomio es el quinto libro que escribió Moisés. Y lo hizo con el propósito de poderle hacer entender a la nueva generación la preocupación de Dios, la obra que tendrían, no solamente en ello, sino las promesas que vendrían detrás de esas obras. Es el último libro de la Torá. Torá significa la ley, ley. Después del éxodo de Egipto, Israel estuvo en el monte Sinaí por espacio de un año. Luego tuvo un trayecto en el desierto desastroso. Desobediencia, falta de fe, falta de confianza, murmuraciones y un sinnúmero de cosas que durante 40 años estuvo manifestando el pueblo de Israel. Cosa que entendemos que Dios muchas veces nos quiere preparar para sacar todo lo que el viejo hombre quiere manifestar. De lo contrario, no conquistaría la tierra prometida, las promesas de Dios. Entonces, la generación del Éxodo
fue descalificada. Fueron descalificados, ellos mismos fueron descalificados para entrar en la tierra prometida. No podían entrar. Y les voy a explicar por qué. No podían entrar porque todavía había incredulidad. No podían entrar porque todavía hay temores. No podían entrar porque todavía no hay confianza absoluta en el Señor. No podían tomar las promesas de Dios precisamente porque seguían con la misma mentalidad. Así que Deuteronomio cumple con el propósito de manifestar la ley para una nueva generación de personas libres. Y es que en el capítulo 8 Dios les hace recordar de dónde salieron sus padres. Las promesas eran para aquellos que guardaban la palabra. Eso es categórico. Y no es solamente, muchos dicen, no, el Antiguo Testamento no era una ley que ya para nosotros nos sirve. No. Hay cosas que obviamente no sirven, como por ejemplo la ley de la guerra, ¿no es cierto?, las leyes sacerdotales y todas esas cosas que pasaron a ser tipología de lo que iba a manifestar en el Nuevo Testamento con Jesús. Y también manifestaban la persona de Cristo. Pero leyes que tienen que ver con la ética, con lo moral, que tienen que ver con lo espiritual, que tienen que ver con la fe, que tienen que ver con el razonamiento con Dios, que tiene que ver con la empatía. Todas esas cosas se deben respetar, inclusive que tiene que ver con la economía. Muchos dicen, no, pero leemos pues el Antiguo Testamento. Escuchad, yo voy a decir lo que tengo que decir y punto. Y aparte de eso, dice la Biblia que se diezmaba nada más que el fruto de la tierra. Mentira del diablo, nunca leyó el libro de Deuteronomio. Nunca leyó el libro de Deuteronomio. Y escuche, cuando nosotros empezamos a entender que esa ley no se abolió, quiero que entiendas. Una cosa es ley y otra cosa es mandamiento. El mandamiento es algo que es optativo, pero tiene su consecuencia. Yo te mando a hacer algo, si lo quieres hacer no lo hagas, si no lo quieres hacer, hacelo. Pero tiene su consecuencia. Ahora la ley lleva consigo castigo. El diezmo no se abolió. Sigue tan vigente como en aquel entonces. Yo no entiendo por qué hay personas que son tan tontas, ¿no es cierto?, que se dejan engañar por personas que no conocen la palabra, que no la entienden. Pero ese es otro tema. Yo quiero seguir. Y algún día voy a hablar en profundidad de ese tema, específicamente de ese tema. Yo no creo en el evangelio de la prosperidad, por supuesto que no. Yo creo en el evangelio, ¿no es cierto?, de la manifestación del reino, de lo espiritual, del Espíritu Santo, de la persona de Cristo, de la Trinidad, de nuestra relación con Dios, de puntos teológicos que tienen mucho que ver con la iglesia y no tienen nada que ver con el discernimiento humano, que tiene que ver con la Biblia. Yo no te voy a predicar otra cosa que no sea Biblia. Y la interpretación de la Biblia así mismo se interpreta. Para Dios tú eres un precioso tesoro, si es que guardas sus mandamientos.
Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a su voz y guardares su pacto, vosotros me seréis, dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dando a entender de que todo proviene de Dios y no hay nada que no provenga de Dios. El enemigo obviamente va a querer truncar, trabar todo lo que proviene del Señor. Y muchas veces Dios lo permite para que vos aprendas a confiar en Él, aún más. Deuteronomio es la recopilación de la ley del libro de Éxodo, Levíticos y Números. Y en la Septuaginta, la traducción griega, 320 años antes de Cristo, la traducción griega se traduce Deuteronomio. Esto significa segunda ley, segunda ley. En el capítulo 8 que hemos leído de Deuteronomio, Dios les hacía reconocer al pueblo de Israel que a través del desierto Él los guió, los sustentó, los guardó de todo peligro. Así que la intención de Dios era cambiar la mentalidad y el corazón. Y sigue tan vigente como hace aproximadamente unos 3.475 años atrás, donde se escribió Deuteronomio. ¿Están entendiendo? Sigue tan vigente como antes. El propósito de Dios es cambiar el corazón y la mentalidad de la persona. Por eso es que el interés de Dios de que tú conozcas la palabra, que no te quieras justificar como hacen los testigos de Jehová con la palabra, porque tratan de buscar otro versículo bíblico para tapar el versículo bíblico que resulta ser de que saben que están equivocados, pero no lo quieren reconocer. Ese es otro tema. Tenía que cambiar el corazón, la mentalidad de un pueblo que estaba acostumbrado a la esclavitud. Y solamente podían tomar la tierra prometida aquellos que tenían una mentalidad de persona libre. Comparémoslo con la enseñanza de Pedro. No devolváis más por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecid, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Ahora, lo que Pedro quería enseñar era que había que cambiar la mentalidad, el corazón, cambiar la mentalidad de esclavo por una mentalidad de libres, librarlo de toda esclavitud. Y uno de los temas principales del Nuevo Testamento es la libertad que tenemos en Cristo. Es un principio de la palabra de Dios, como es el pecado, como es la gracia, como es el Espíritu Santo, la persona de Cristo, y te voy a hablar todo el día sobre eso. Quiero que entiendan, y ese precisamente era la enseñanza de los apóstoles. También Pablo enseñaba a los Gálatas, estoy hablando de Pedro ahora, de Pablo, a deshacerse de la mentalidad o de la carga de esclavitud que tenían. Porque el Señor nos hizo libres. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados.
Solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Será que cumplimos con eso? Porque una persona que se siente libre quiere expresar al Señor. No quiere expresar la ideología humana, sino quiere expresar a Dios. Es esencial que entendamos para que deshacernos de todo lo que es esclavitud. Debemos tener una dependencia absoluta de Dios. Dependencia absoluta de Dios. Deuteronomio 8:3, el versículo 3, vamos a leerlo de vuelta, dice: no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Muy bien. Ahora, así como el sustento material es importante para la vida humana, es más importante el sustento espiritual. Es mucho más importante que el sustento material. Y se equivocan al pensar que lo primero es lo material. No, señor. Porque en la Biblia habla que lo primero es lo espiritual, luego viene lo material. Y eso es un principio también de la palabra de Dios. Y no confundamos los roles, porque no es así. Dale el primer lugar al Señor, luego el Señor se va a encargar de tus asuntos. Y esto es porque obviamente toda la vida depende de Dios. Un pasaje muy conocido que muchas veces lo utilizamos por la fe y por muchas cosas, pero no por el verdadero sentido que le da la palabra. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Está hablando de Abraham, pero ahora entiendan por favor, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueren. Entonces, este pasaje nos da la idea de que la provisión de Dios viene a través de lo espiritual. De cuánto nosotros le damos el primer lugar a las cosas espirituales de Dios. Entonces, para lograr esto debe de haber una dependencia absoluta del Señor. Entonces pone a Abraham como un ejemplo para la iglesia. Porque nosotros, según la carta a los Gálatas, somos bendecidos conforme al creyente Abraham. Y al ponerlo como ejemplo, le está diciendo a la iglesia, la prioridad es lo que yo te digo. Como Abraham salió de la tierra de Ur, sin saber dónde iba, y la promesa fue posteriormente a la salida de la tierra de Ur, y fue llamado hebreo de los hebreos porque cruzó muchos ríos. Hebreo significa eso, vaya entendiendo. Pero la tipología de la persona de Abraham es la iglesia, que debe escuchar y aplicar las cosas espirituales de Dios conforme a lo que está preescrito en la palabra. Su voluntad escrita. ¿Me entiende? Y muchos pasan por encima de eso, ¿no? El Señor me reveló, me llevó al cielo, me llevó al infierno, me dijo lo que tengo que hacer, pero ¿qué dice la Biblia? No sé. La leo muy poco porque me guío más por el Espíritu. Espíritus engañadores, doctrina de demonios. Porque todo lo que te manda Dios es a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo inspiró la Biblia, y la Biblia se debe interpretar conforme a lo que ya está escrito
porque el que inspiró la Biblia por mano de 40 hombres en un espacio de 1600 años, es el mismo que habita en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, y Él nos guía a través de la palabra. Entonces esto es inconfundible. No puede haber errores. Errores hay porque el hombre es caprichoso. El error hay porque el hombre es testarudo, no quiere entender. No, yo creo en Dios a mi manera, pero anda al infierno creyendo a Dios a tu manera, porque eso es lo que vas a lograr. Dios manda hacer cosas que el hombre no puede hacer con su capacidad. Entonces, ¿cómo puede interpretar la Biblia? ¿Qué autoridad tiene el hombre espiritual para interpretarla? ¿Qué posición está delante de Dios o cree que es la cuarta persona de la deidad? ¿Cuántos se equivocan con respecto a esto? Básicamente, la fuente de la vida es Dios. Y como tal debemos cuidar nuestra relación de vida que tenemos con Dios. La Biblia nos enseña categóricamente de esto. Y usted empieza a leer el libro de Deuteronomio en el capítulo 8, se va a dar cuenta de que es la manifestación de Dios en la naturaleza del hombre, de cuánto el hombre debe respetar, amar y cuidar los mandamientos de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice: para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Lo primero, si no es guiado por el Espíritu Santo, si no hay un nuevo nacimiento, si no conocemos las cosas espirituales, si no estamos en el orden de Dios, si no hacemos la voluntad de Dios, si no conocemos su palabra, entonces es imposible generar esta clase de amor. ¿Me entiende? Ahora, ¿cómo vamos a conocer el misterio de Dios? ¿Dónde está el misterio de Dios? ¿El misterio de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el misterio de Dios? Era la revelación del reino, de la iglesia que era la que encargada de extender el reino de Dios. Ese era el misterio de Dios. Un misterio para aquellos que estaban en el Antiguo Testamento, pero que se reveló a través de Cristo cuando en la fiesta pentecostal fue derramado el Espíritu Santo y predicaron con denuedo la palabra. Pero el misterio de Cristo es el misterio de Cristo. Sabemos que el encargo de Dios era un misterio para aquellos que todavía no habían recibido al Mesías. Pero el misterio de Cristo era la promesa que se cumpliría en Él, el derramamiento del Espíritu Santo. Que a través del Espíritu Santo nosotros recibiríamos la revelación de las Escrituras. Y esto no quiere decir que no la leamos, la vamos a leer y la vamos a interpretar y vamos a tratar de conocer la voluntad de Dios escrita. Pero el Espíritu Santo se encarga de hacer de esa palabra un rema, una manifestación espiritual. ¿Entendió? ¿Y cómo nos enseña el libro de Deuteronomio? Escuche, en el versículo 4 del capítulo 8 de Deuteronomio dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, y el pie se te hinchó en estos 40 años. O sea que Dios sobrenaturalmente permitió que los vestidos no se envejezcan durante 40 años. Y los calzados en los pies.
seguían tan nuevecitos como cuando salieron de la tierra de Egipto. En otras palabras, si Dios se fija hasta en los mínimos detalles de tu vida, que debes creer, no podemos esperar menos de los detalles más importantes. Si en las pequeñas cosas Él fue fiel, en las grandes aún más. ¿Está entendiendo esto? Jesús enseñaba este principio. Y dice en Mateo, capítulo 6, versículo 26, un pasaje muy conocido. Pero miren a Jesús, cuando Jesús estaba en el Antiguo Testamento, cuando Moisés subió al monte y estuvo 40 días y 40 noches, ahí estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estaba la persona de Jesús. Y lo mismo que le dijo a Moisés, le repite a aquella gente en la cual el Señor viene a establecer los reglamentos, estatutos y mandamientos. Y dice la palabra de Dios, mirad las aves del cielo, que no siembra, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El gran sermón del monte, el establecimiento de las leyes, los preceptos y mandamientos del Nuevo Testamento. En el capítulo 8 de Deuteronomio, Dios le habla a una generación incrédula que se crió en el desierto, que estuvo como esclavo en el desierto. Ahora le habla a una generación nueva que nació en el desierto, en el fuego del desierto, pero que se aferró a las promesas. La antigua generación se quejaba pidiendo volver de vuelta a Egipto. La nueva generación se agarró de las promesas de Dios y dijo, vamos a avanzar, vamos a cruzar el río Jordán. Mientras que sus padres querían volver a Egipto, pero quedaron en el desierto. Para esta nueva generación era más valioso agarrarse de las promesas que volver a ser esclavos. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a su mandamiento, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu Dios, tu sanador. Todo esto se resume en una sola cosa: el interés que tiene Dios de salvar un alma. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Qué es la que la gente entiende allá afuera con salvar un alma? ¿Qué es lo que vos entendés acá adentro con salvar un alma? ¿Qué es lo que estás practicando con relación a la salvación de tu alma? ¿Qué destino le vas a dar a tu alma? Es la preocupación de la iglesia, y esto no es un cuento. No es como muchos piensan, nosotros los pastores queremos asustar a la gente para que la gente pueda venir más.
No, es así. Al principio no fue así y no va a ser así con iglesias que verdaderamente prediquen la palabra de Dios. Nosotros queremos que esas almas perdidas no se vayan al infierno porque el mundo ya ha sido condenado. El infierno no fue creado para el hombre, pero el que no conoce a Cristo, al ser rechazado, automáticamente se va junto con el enemigo. Rescatar un alma implica eso, decirle la oportunidad que Dios le da, no a través de la religión, no a través de la filosofía o de la psicología, que son herramientas, nada más que son herramientas que se pueden utilizar para bien dentro de la voluntad de Dios. Para hacerle entender que desde el momento que Dios hizo libre al pueblo de Israel, Él tiene la intención de cambiar la mente y el corazón de la persona con un solo propósito, salvar su alma. Pero ¿qué está haciendo el hombre? A Dios no le interesa lo que pensás. Él quiere salvar tu alma porque te ama. A Dios no le interesa cómo vos interpretás la ley. Allá vos, ese es tu problema. A Dios lo que le interesa es que vos entiendas, comprendas y practiques la palabra. Por eso mucha gente levanta la iglesia. Se enojó con fulano, ya abrió una iglesia a 3 cuadras, 4 cuadras, 5 cuadras. ¿Qué es esto? Es una locura colectiva de querer predicar a un Dios por contienda. Qué tristeza me da. Qué tristeza me da. Sería muy conveniente pensar que solo la misericordia de Dios bastaría para alcanzar sus promesas, ¿verdad? Claro que sí. Total, Dios me ama. Yo voy a agarrar por la fe. Y la obediencia, bien, gracias. Pero no es así. Necesitamos la formación para entender sus propósitos y alcanzar sus promesas. Y ahora usted va a entender por qué. Versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castigó al hombre a sus hijos, así Jehová, tu Dios, te castigará. Es un claro ejemplo bíblico de un padre responsable que quiere el bien de sus hijos. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora escuche bien. Y pretende un padre, o mejor dicho, ¿qué pretende un padre con la disciplina? Hello, muchos son padres acá. ¿Qué pretendes de tu hijo con la disciplina? Obediencia. Obediencia. Escuche lo que dice Hebreos. Y vamos a entender. Dice Hebreos 12:8. Pero si se deja sin disciplina, el cual todos han sido partícipes, está hablando sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Y qué es un bastardo? Tiene padre, porque obviamente nació, tiene padre, pero no se sabe cuál es el padre. No se sabe quién es el padre.
¿Me entendió? Entonces, nosotros no somos hijos bastardos porque sabemos quién es el Padre. Ahora, si no le conocemos, seguimos siendo bastardos. Duele, pero es verdad. Entonces, si Dios te toma como hijo, te va a disciplinar. Te va a formar en el desierto. Te va a dar leyes para que vos entiendas y comprendas y mandamientos para que vos puedas encaminarte conforme al desarrollo de la fe que vos tengas. Y vas a ver lo sobrenatural de Dios y vas a ver cómo Dios va a hacer la obra en tu vida de tal manera que vos no puedas soltar a un Dios que te hace promesas que vos sabés categóricamente que eso va a cumplir. Pero si no conoces a tu Padre, muchos no conocen a tu Padre. La obediencia es la clave y la respuesta a nuestras necesidades. Toda la Biblia habla de eso. Obediencia es la respuesta. Obediencia, vuelvo a repetirlo por si la duda te entró algo en el oído y no puedes escucharlo bien. Obediencia es la respuesta a nuestras necesidades. ¿Y por qué digo esto? Vos no podés pretender pedirle algo al Señor y estás lejos, año luz, de lo que lea, lo que es la palabra de Dios. Por supuesto que no vas a lograr nada. Y oro, y oro, y oro, y busco la presencia, pero no pasa nada. Y claro, si vos no estás haciendo las cosas bien. En ellas se encuentran las bases para nuestra vida, para mejorar nuestras vidas. La obediencia. Pero no quiere una obediencia impuesta, sino una obediencia voluntaria. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Lo vuelvo a repetir. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. ¿Cómo purificamos nuestras almas? Desobedeciendo. Por la obediencia a la verdad. Vuelvo a repetir, no todos predican la verdad. Y a eso se refiere la Biblia cuando dice mandamientos de hombre. Porque la verdad se traduce también en realidad. Si la verdad que vos estás predicando no es la realidad que estás manifestando, pues lo que estás predicando es la verdad ajena, pero no es tu verdad. Porque tiene que ser la realidad día a día de tu vida. A la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. ¿Qué produce esto? El Espíritu, la verdad, la práctica. ¿Qué produce? Amor fraternal no fingido. ¿Sabes qué vi es aquellas almas que van ahí, caminando al infierno? Yo veo que Cristo murió por ellos. Eso es lo que yo veo. Quizás yo no tenga el mismo afecto que puedo tener con mi hija, con mi esposa, con mi nieto, o con algunos de mis familiares. Quizás no tenga el mismo afecto, pero el amor tiene que ser el mismo. No tiene que ser un amor afectuoso, porque es un amor con mandamiento. Un mandamiento os doy, que os améis uno a otro. Sino el hecho de que alguna vez te alcanzó la palabra de Dios a vos, porque estabas en la misma situación. Y si no estuviste, y si seguís estando, la palabra te tiene que alcanzar. Porque la preocupación de salvar el alma está. Cuando Moisés escribe el libro de Deuteronomio,
lo hace para una generación que deseaba ser libre, que fue tratada en el desierto y que debería agarrar las promesas por la fe, creyendo neta y exclusivamente en Dios. ¿Te das cuenta? Es por eso que le habla de la manera que le hablaba en el capítulo 8. Amor no fingido. ¿Qué es un amor fingido? Es decirle a una persona, Jesús te ama y te quiere bendecir, pero está hambriento, se está a punto de suicidar y vos no haces nada al respecto. ¿Qué clase de amor es? Si tuviéramos la preocupación, Señor, salvá a fulano, mengano, sultano, pero este que se vaya, que le carga un rayo, que le parta un rayo. Y a eso es lo que se refería Jesús cuando dice, amemos a nuestros enemigos. Que es del mismo deseo, no sabe. Padre, déjalo, porque no saben lo que hace. Ese es el amor fingido. Amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Le está hablando a la iglesia. Quiero que en esta mañana reflexiones y te sugiero que leas el capítulo 8 de Deuteronomio, porque voy a seguir con esto. Quiero para que vos entiendas que tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento son válidos igual, pero que hay que saber interpretarlo. Amén.